Hola, ¿qué tal? Sean todos nuevamente bienvenidos a este nuevo proyecto, a este proyecto que ya lo verá usted, va a estar bastante interesante. Bienvenidos a todos los que se puedan sumar ya a esta transmisión en Facebook Live desde la página de Estudiantes por la Libertad México, SFL México, siendo las 14 con un minuto tiempo de México, siendo las 9 con un minuto en la noche de España. Le agradecemos de sobremanera a nuestro gran ponente, a quien por cierto usted ya lo conoce. Ya hemos hablado acá de la introducción de la escuela austríaca, hemos tenido proyectos con él. Estoy haciendo unos minutos para que más personas puedan suscribirse a esta transmisión. Les agradezco de sobremanera a los que han seguido y sobre todo que están siguiendo ya los trabajos que hemos venido realizando a lo largo de toda la temporada, no nada más en SFL México, sino también en otras organizaciones de las que conformamos y de las que somos parte. Entonces, al respecto, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental, de un tema muy puntual, de un tema interesantísimo y para ello nos acompaña el gran Vicente Moreno. Él es economista y bueno, va a cursar actualmente el máster en economía de la Escuela Austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos allá en Madrid. Cabe decir que es coautor de La máquina financiera del expolio, texto del que por cierto ya hablamos y que puede usted también adquirir en la editorial Unión Editorial en el 2020 y es investigador en metodología en escuela austríaca, en economía feminista y por supuesto en el tema que hoy nos compete, que es la economía de la complejidad. Vicente, que tengas una buena noche y sobre todo pues un sincero agradecimiento desde la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en esta velada magnífica para charlar? Un poco introducirnos a la economía de la complejidad, que ya verá usted qué tema les traemos el día de hoy. Vicente, te escuchamos, te cedo los micrófonos. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, José? Muchísimas gracias. De verdad, es un lujo contar, que podéis contar conmigo y sabéis que me encanta venir por aquí y pues poder hablar a lo que sería el público de lo que es México. Me encanta estar aquí, sobre todo me encanta conversar contigo. Buenas tardes a lo que es allí México, desde las buenas noches que me has transmitido tú aquí, tú desde allí, desde México. Pues nada, Vicente, como siempre, digamos que el tiempo apremia, y no sé si gustes comenzar, digamos, con una explicación general sobre la economía de la complejidad y posteriormente yo te hago preguntas en una charla ya más TED a TED, más de frente a frente, y ya que nosotros podamos construir pues un diálogo más nutrido. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Te tengo que comentar que he preparado una presentación. Quiero decir que aunque en pantalla yo esté presentando, pero esto igualmente es un diálogo, con lo que por mucho que la presentación la use de apoyo, sobre todo, pero igualmente vamos a seguir manteniendo el mismo tono de conversación, que yo creo que es lo interesante. Simplemente avisarte por ello, vamos, para que no creas que voy a poner la presentación y voy a empezar a soltar un rollo. Lo que No, no, pasa es que no, la... para nada, para nada. Yo, Exacto. yo sé que eres completamente pedagógico y entonces en ese sentido te lo agradezco. Compartimos pantalla y nos vamos directamente con esta magnífica ponencia para posteriormente tener un diálogo, digamos, ya más escueto, más entre nosotros. Te escuchamos, Vicente, te cedo todos los micrófonos. Esta es tu casa. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, no? Sí, ya mismo se ve. Bien, genial. Ay, vamos a ver me ha salido aquí mal. Un momento. A ver cómo salgo de aquí. Vale, ya está. Lo voy a compartir así directamente. Bueno, como voy a hablar de economía y complejidad, pues bueno, es un tema un tanto, diría, complejo, pero para que no suene redundante, pues complicado, que casi que prácticamente también lo es. Nos podríamos imaginar qué es la complejidad mirando simplemente al fondo de la diapositiva que tengo, ¿no? Esas redes conectadas y ahora de hecho tengo preparado una imagen con qué podríamos imaginarnos con qué es esto de la complejidad, porque precisamente no es fácil hablar de complejidad. Todos estamos acostumbrados a utilizar la palabra complejidad, la palabra difícil, la palabra complicado versus lo simple, ¿no? Casi que se define como antítesis lo que es la complejidad, ¿no? Y tampoco podríamos decir que que algo es complejo, ¿no? O qué es la complejidad. Bueno, la complejidad en sí mismo no es otra cosa que una característica de un sistema o modelo. Y suele ser siempre comparado de forma relativa. Es decir, no hablamos de la complejidad en sí misma, sino que hablamos de la complejidad en grado. Una cosa es más o menos compleja que otra, ¿no? Además, resulta interesante que esta idea de complejidad, por supuesto, surge en las matemáticas, ¿no?
luego se adentra en la física y posteriormente llega a la economía, pero en sí surge en la matemática. Y es curioso reconocer que, como otros muchos autores han señalado, no existe una sola definición de complejidad que sea comúnmente o generalmente aceptada, sino que hay una gran variedad de definiciones dependiendo del autor que acuñe pues, cada término, es el término complejidad, ¿no? Y su interpretación. Concretamente hay un autor que es Seth Lloyd que contó hasta 45 definiciones distintas de complejidad. Sin embargo, podemos tener, digamos, una definición un tanto más general, que es la que dio Herbert Simon, que fue uno de los primeros autores que hablaron de complejidad, y no solo de complejidad, sino de un término muy interesante que es el de racionalidad limitada, ¿no? En inglés se dice bounded rationality, pero fue uno de los primeros que dio una definición así general de lo que él entendía por complejidad en un libro que se llamaba La arquitectura de los sistemas complejos, si no me equivoco, que es del año 62. Y él definía la complejidad textualmente de esa forma, ¿no? Que es una especie de sistema, tenemos que entenderlo como un sistema que está hecho de muchísimas partes que interactúan de una manera que no es simple, que no digamos que no es evidente, que no es lineal, que no podemos predecirla en base a comportamiento pasado. Y él lo dice que incluso no tenemos que comernos mucho la cabeza con disquisiciones metafísicas sobre qué puede ser la complejidad, sino que hay que entenderlo de una forma mundana, pragmática. Y en este sentido, pues tenemos que entender a un sistema complejo como aquel en el que la suma, de las partes, en el que el todo, digamos, un poco es más que la suma de las partes, en el que hay interacción heterogénea entre los distintos agentes u objetos que componen ese sistema. Resumidamente, podríamos entender que la complejidad como una característica de un sistema donde existe interconexión entre las variables, donde creo que igual si nos quedamos con esta idea sería lo más interesante de la charla de hoy sobre qué es la definición de complejidad, y es la idea de que en el sistema, desde un punto de vista o desde una perspectiva de complejidad, el todo es más que la suma de las partes, desde un paradigma de complejidad. Y además, en ese sistema, los agentes que lo componen, los objetos que lo componen, tienden a, no necesariamente, pero tienden a tener un comportamiento no lineal, es decir, que no es predictible. Es un comportamiento que se sale de lo que podríamos predecir en base a comportamientos pasados. Y como he dicho previamente, esta idea de la complejidad tiene su origen en la matemática y también su aplicación. Sabemos, ¿no?, que la herramienta de la física es principalmente la matemática, pues luego esa aplicación de esa teoría matemática a lo que son las ciencias físicas. ¿Qué es lo que ocurre, no? Pues en sí mismo la complejidad surge un poco como paradigma. Ya mi querido amigo José sabe bien y le gusta, soy yo conocedor de que a él le gusta Thomas Kuhn y lo ha citado en más de una ocasión. Thomas Kuhn, que entendía la filosofía de la ciencia, ¿no? O su aportación a la filosofía de la ciencia fue precisamente entender la ciencia como un cambio de paradigma, ¿no? Pues en este caso, la complejidad es ese cambio de paradigma o ese nuevo paradigma que luchaba, o que luchaba no, más que luchar, pretendía ir más allá, entender más allá la realidad versus el paradigma anterior, que era el paradigma mecanicista newtoniano, de equilibrio, podríamos decir, ¿no? Eso pasaba en la ciencia física. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso también se trasladó un poco, ese paralelismo se trasladó a la economía. Y es que una cosa muy curiosa es que la economía en sí, si nos vamos a sus orígenes, la economía neoclásica concretamente, que es la estándar, digamos, a día de hoy, tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX en la física mecánica newtoniana de mediados del siglo XIX. Eh, en este sentido, autores como Roy Ventraub han dicho que las revoluciones en la historia de la economía siempre ha seguido a las revoluciones en la historia de las matemáticas. Y así ocurrió, como describe Philip Mirowski, con la matemática, ya digo, con la economía neoclásica que conocemos hoy día, que tenía su origen en finales del siglo XIX, y fue una adaptación metafórica de las matemáticas empleadas en la física mecánica de mediados del siglo XIX. Pues lo mismo ocurre con la economía de complejidad, ¿no? La economía de complejidad, en este caso, primero se desarrolla la complejidad en matemática y en física, luego esa idea llega a lo que es la economía. Aquí, esa es, digamos, la versión predominante. Yo me gustaría hacer un matiz, y es que no creo que sea así.
Yo creo que la idea de complejidad se origina en las ciencias sociales, no en la ciencia física o diríamos en la pura matemática, y creo que ahí hay autores tan potentes como por ejemplo Friedrich Hayek, que habló de complejidad tal cual. Igual también podríamos remontarnos al propio Adam Smith con esa idea de la mano invisible, ¿no? Que también podría darnos la idea del funcionamiento de un sistema complejo, la caracterización de la economía como un sistema complejo, y ya estamos yéndonos más atrás, ¿no? Que el propio origen de la ciencia eh, em, neoclásica, la ciencia económica moderna. Entonces, aunque el origen oficial sea ese, yo creo que igual hablar de origen oficial no, porque Adam Smith no hablaba de sistemas complejos tal cual, ni nada de ello, pero sí podríamos hablar de las raíces, que me gustaría comentarlo previamente. Y terminando de responder a esta pregunta de qué es la complejidad, creo que no hay mejor forma visual de verlo que con este gráfico. Esto es complejidad, ¿no? Imaginar el mundo de esta forma, como si fuera una red con muchísimas, muchísimas interconexiones, y evidentemente cualquier observador de fuera del sistema puede comprobar, sabiendo que, mejor dicho, sabiendo que el observador de fuera del sistema no podrá predecir o le será muy difícil predecir qué ocurrirá con la evolución de ese sistema que en sí representa las interacciones o las interconexiones que se dan en el mundo real. En este sentido, llegando ya a lo que es la economía y la complejidad, el origen oficial, como digo, la versión oficial, pues cuenta que el origen de la complejidad se da en unas reuniones que organizaron el Premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, y un físico muy reconocido como es Philip Anderson, donde reunieron a un grupo de economistas y físicos en el Santa Fe Institute a finales de los años 80 para un poco cambiar impresiones sobre los avances en cada una de las ciencias. Hay una anécdota muy curiosa, y es que una vez que los físicos expusieron cómo era el estado del arte dentro de lo que era la ciencia física, llegaron los economistas y expusieron cuál era el estado del arte en la economía. Acto seguido llegaron los físicos y le respondieron con cara de asombro: ¿de verdad ustedes creen eso? La sorpresa, ¿no?, de los científicos, de los físicos, ante lo que era el estado del arte en la economía. Precisamente porque los físicos ya habían empezado a adoptar esas teorías de complejidad cuando la economía estaba justo en el paradigma anterior, en ese paradigma mecanicista, newtoniano, de equilibrio. Ahora nos adentraremos más en esa idea de qué es eso del mecanicismo, por qué la escuela neoclásica se cree tanto en el equilibrio y cómo difiere eso del paradigma de complejidad. Pero bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Surgió en una reunión de científicos en el Santa Fe Institute. Y a partir de ahí, pues empezaron a difundirse esa idea, empezaron a hacerse una serie de publicaciones y la idea de complejidad empezó a calar dentro de la economía. Las raíces, como digo, aunque no sea la versión oficial, yo las raíces, y eso también hay otros historiadores de la complejidad como David Colander, la encuentran en lo que es la economía preneoclásica. Autores como, ya digo, Adam Smith, incluso John Stuart Mill, institucionalismo americano, y también, por supuesto, en la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Desde el propio Menger. El principal exponente es Hayek, pero en Menger ya encontramos la idea de orden espontáneo, que sería un poco la característica definitoria o una de las características de un orden o un sistema complejo. En ese sentido, como ya dije previamente, hay una gran cantidad de definiciones de complejidad, pero en economía destacan dos concretamente, y serían la computacional y la dinámica, que explicaría a continuación, y además también lo que sería la economía, la ciencia de complejidad, se ha, digamos, materializado o cristalizado en la economía mediante lo que se conocen como agent-based models, que no, son modelos computacionales basados en agentes, versus el paradigma previo, que era el paradigma neoclásico, que suele recurrir a lo que se conoce como Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. En ese sentido, ahondando ya en lo que serían las definiciones de complejidad más típicas dentro de la economía, tenemos por un lado la complejidad computacional. Tenemos que entender que es un enfoque algorítmico, o sea, entiende la economía como si todos los agentes, objetos, instituciones, acciones, interacciones fueran algoritmos, como si estuvieran dado una serie de instrucciones y pues tiene ese enfoque, digamos, informacional, que todo es información y todo en la economía es computable como si fuera un algoritmo. Todo se puede traducir como si fuera un algoritmo. En sí mismo tiene mucho sentido porque nosotros
seguimos un comportamiento algorítmico que funciona en base a las típicas descripciones de un algoritmo, las más básicas, no si A, luego B. Y solemos funcionar un poco de esa forma, ¿no? En base a instrucciones, en base a normas, que al final es lo que, al final es lo que es un algoritmo. Ahí es muy clave el concepto de recursiveness, que es un poco la idea de que el algoritmo es trazable o es recurrente, se puede repetir, es calculable. Todo esto tiene origen en el propio Turing, ¿no? Con la famosa máquina de Turing, donde hablaba en sí mismo de lo que era, o construyó él mismo lo que eran los principios epistemológicos, digamos, de lo que, o teóricos de lo que fue la primera computadora. Pues ahí están los orígenes de la complejidad computacional que se aplican a la economía en forma de modelos computacionales, en lo que se llamó economía computable. El principal exponente de esta corriente es Bela Belupillai, y ya digo, la principal aplicación son modelos computacionales, que en la economía es lo que se ha llamado agent-based models, y en ciencias sociales se están usando mucho porque son modelos computacionales basados en agentes. Es decir, me explico. Tradicionalmente, en economía, en el paradigma mecanicista de equilibrio newtoniano, se asumía ya de antemano que la economía siempre tendía a un equilibrio. Entonces, cuando construíamos un modelo, primero definíamos las variables macros para que alcanzaran ese estado de equilibrio, y en función de eso luego determinábamos el comportamiento de los agentes que pudiéramos introducir en ese modelo, y además de una forma muy simple, que es en base a una mera maximización de utilidad. Pero evidentemente el comportamiento macro ya estaba definido independientemente de la actuación de los sujetos, aunque sabíamos y asumíamos que ellos siempre iban a maximizar utilidad. En este caso, en los modelos computacionales, lo que se hace es, no hay ningún, digamos, output macro predefinido, sino que en un modelo, el modelador, digamos, el teórico, introduce una serie de instrucciones a unos agentes, los programa, crea un entorno con una serie de reglas donde esos agentes se pueden mover libremente, y corre el programa con una serie de agentes heterogéneos que tienen distintas instrucciones y distintas posibilidades y restricciones, y en vez de predecir qué puede ocurrir, simplemente deja correr el modelo para ver cuáles son las, evidentemente, ¿no? Las dinámicas complejas que no puede, o sea, estas son las no linearidades, ¿no? Las que no puede predecir de antemano el teórico, y por eso tiene que correr un modelo donde unos agentes programados puedan interactuar de manera libre entre ellos para luego entender cuál puede ser el output final, el resultado, el fenómeno macro. Es decir, en este caso, el fenómeno macro no se predice de antemano, sino que se deja, es resultado o es, mejor dicho, es resultado emergente de la interacción libre de los unos agentes, que sí es verdad que son programados por los teóricos, que sería en este caso una de las propias limitaciones, ¿no? Estaría interesante, ¿no? Luego lo veremos, uno de los principales riesgos de los modelos computacionales es que puedan derivar en una suerte de cibercomunismo, y es algo que muchos proponen, ¿no? La idea de que como ya las herramientas computacionales permiten concentrar, procesar y ejecutar una gran cantidad de información, pues con modelos computacionales podríamos planificar la economía. Y en realidad no es cierto, precisamente porque un agente, entre otras cosas, ¿no? O un científico nunca podrá llegar a modelar el comportamiento exacto, real de los seres humanos. Nosotros podremos hacer modelos de la realidad muy similares, pero también hay que entender que a medida que un sistema es más complejo, también es más contingente. A medida que relajamos suposiciones irrealistas, pues también estamos reduciendo el grado de universalidad de un modelo, y por tanto no sirve para planificar una economía de forma completa. La raíz, entre otras cosas, también de esa imposibilidad de poder planificar la economía mediante modelos computacionales no solo está no solo es un motivo económico, sino que incluso también es un motivo matemático, y reside también por ejemplo, en el teorema de incompletitud de Kurt Gödel, que lo veremos posteriormente. Pero bueno, resumiendo la definición de complejidad computacional, que digo es una de las más usadas en economía, tenemos que entender que el centro de la complejidad computacional son: la economía es computable, creamos modelos que expliquen la realidad, que nos dicen más que los modelos tradicionales, y todos los objetos de la economía pueden interpretarse como algoritmos que son procesables. El mercado en sí mismo funciona como un gran algoritmo, ¿vale? Enfrente de esta definición de complejidad tenemos otra, que es la complejidad dinámica. Y esta complejidad
se basa en dos conceptos, que son los conceptos de emergence, que sería un poco emergencia, y autoorganización. Como estamos hablando de sistemas, pues se entiende que esta complejidad, el principal exponente es Barclay-Rosser, JR, y él dice que la definición de complejidad es, digamos, negativa, en el sentido de lo que no es. Y la describe de la siguiente forma, ¿no? Es un sistema que no tiende endógenamente y de forma determinista hacia un, digamos, resultado concreto que podamos predecir de antemano. Por eso el resultado emerge, el sistema se autoorganiza. No hay ningún, digamos, controlador general, ningún planificador central que diga cómo va a ser el resultado final de un sistema complejo. En ese sentido, es evidente la relación que tiene esto con el famoso concepto de orden espontáneo que manejaba Hayek. En este sentido, también es cierto que este enfoque de complejidad dinámica es muy, muy, muy evolutivo y por tanto toma muchísimos conceptos de la ecología y de la biología. Y como digo, el principal exponente es Barclay-Rosser. Parece que, entre otras cosas, desde el enfoque de complejidad computacional, son muy críticos con la idea de complejidad dinámica, con esta idea de emergencia, porque dicen, bueno, esto de la emergencia, ¿qué es? Es un concepto un poco abstracto, vano, no se puede materializar, no se puede computar tampoco, es simplemente un concepto. ¿En qué se materializa esta idea de emergencia o de autoorganización? Por tanto, son muy críticos con esta complejidad dinámica y lo que proponen es, pues ya digo, el ir a entender todo como si fueran algoritmos computables en los que podemos extraer una serie de información y que se pueden correr en un modelo. Sin embargo, autores como el propio Barclay-Rosser tienen una tendencia homogeneizadora y creen que propios enfoques computacionales son evolutivos y por tanto incorporan un proceso de emergencia, ¿no? Que los propios algoritmos pueden evolucionar en el tiempo dentro de el propio mercado, es un algoritmo, pero el mercado también evoluciona, sus normas también evolucionan y por tanto esos algoritmos pueden evolucionar en el tiempo. Sería una forma de combinarlo. Entonces, sabiendo más o menos qué es ya esta economía de complejidad, ya dije previamente que la economía de complejidad surge como contraposición o como nuevo paradigma versus el paradigma neoclásico predominante antes en la economía. En ese sentido, me gustaría destacar cuáles son las principales diferencias. En este caso, esta tabla la he tomado de un artículo de Brian Arthur, que es uno de los principales exponentes de la economía de complejidad hoy, teórico del Santa Fe Institute, y este paper precisamente está publicado en Nature Review Physics, es de este año 2021, y básicamente, el artículo se llama Foundations of Complexity Economics. Yo os animo a leerlo y a buscarlo porque es muy bueno y describe muy bien y de forma general las diferencias, los fundamentos de la economía de complejidad y las diferencias con el paradigma dominante previo, que es el neoclásico. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque fijaros las distintas características o puntos que caracterizan a la economía neoclásica o que pueden caracterizar a una economía versus a otra, ¿no? Los agentes, ¿cómo entendemos los agentes en la economía neoclásica? Pues como he dicho antes, o hay un agente representativo, homo económicos, que lo que tiene es una función de utilidad a maximizar. En este caso, en la economía de complejidad, los agentes son diversos, son heterogéneos y son los que programan en función a distintas instrucciones los distintos teóricos. ¿Cuál es el principio organizacional por el que se organizan los sistemas en economía neoclásica versus complejidad? Pues en la economía neoclásica es el equilibrio y por tanto, como ya he dicho previamente, el comportamiento individual tiene que ser consistente con ese equilibrio. Los comportamientos individuales de los agentes tienen que tender a ese equilibrio. En este caso, en la economía de complejidad no existe ese equilibrio, hay no linearidad. Precisamente los agentes reaccionan al comportamiento agregado, pero en sí mismo al reaccionar a ese comportamiento agregado lo cambian y lo transforman. Nunca podemos predecir y por tanto el resultado agregado será siempre, o sea, el resultado agregado, como ya digo, será siempre fruto de lo que será el propio funcionamiento individual. La metáfora es buenísima, la metáfora es fantástica, la economía neoclásica entiende que la economía funciona como una máquina, como si fuera el mecanismo de un reloj. En el caso de la economía de complejidad, la entiende como si fuera un sistema biológico, un sistema ecológico en este sentido, que evoluciona, que tiene distintas especies y además que se mira en el tiempo de forma dinámica, ¿no?
¿Qué más cosas pueden ser interesantes? Pues, por ejemplo, la idea del cambio estructural. En el cambio estructural, en la economía neoclásica, se critica porque suele ser estática, pero luego introdujeron la idea de dinamismo dentro de los modelos de equilibrio. Pero el equilibrio, o sea, en la economía neoclásica, el cambio se produce de un equilibrio a otro equilibrio. Parece que no existen dinámicas fuera de equilibrio, o que si estuviéramos incluso en un estado en el que no existiera ningún equilibrio. Y en este caso, pues, o si acaso el cambio de equilibrio se explica de forma mágica. En la economía de complejidad, no. La economía de un sistema complejo nunca alcanza el equilibrio. Existe una tendencia equilibradora o no, porque incluso hay autores que hablan de dinámicas caóticas y que nos pueden llevar al caos o economía caótica incluso, ¿no? Pero yo me inclino más a la idea de que hay una tendencia equilibradora, cosa que también es bastante austríaca por parte de algunos austríacos, porque hay otros austríacos que no lo comparten. Pero en este caso, la mayoría de austríacos comparten que existe esa tendencia equilibradora, aunque nunca se alcance el equilibrio de economía. En la economía. Otro concepto muy interesante, el de la racionalidad. En la economía neoclásica se asume que los agentes, los sujetos económicos, tienen conocimiento perfecto y que no es ilimitado, ¿no? Sin embargo, en la economía de complejidad se asume que el conocimiento la racionalidad es limitada y además no está bien definida. Y esto, como digo, está en su raíz Herbert Simon, que fue uno de los primeros que lo introdujo. En fin, y otra cosa muy interesante, y es la última que destaco, ¿no? Dice aquí, el método usado. Esto me ha resultado muy interesante y es que la economía neoclásica bebe mucho de las matemáticas, pero en este caso son unas matemáticas algebraicas, basadas en ecuaciones. Y sin embargo, la economía de complejidad quiere ir más allá de esa matemática algebraica y plantea una matemática algorítmica basada en la computación. Es muy, muy interesante. Ya digo, esto sería a nivel un poco epistemológico, pero es que luego esas conclusiones llegan también a la política económica. Y podríamos ver una política económica de complejidad versus una política económica tradicional. Este cuadro lo he elaborado yo para un artículo que estamos escribiendo criticando el cibercomunismo ahora mismo, junto a Víctor Espinosa y William Wan, y planteamos una política económica de complejidad. Me basé también un poco, he de reconocer, en el cuadro de Brian Arthur, pero bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Son muchos economistas de complejidad dirían que estos son retornos crecientes o dependencias de camino, path dependencies, es lo que hay, así funcionan los sistemas complejos, ¿no? Pero aquí vemos, es muy interesante, ¿no? Ya he dicho, la economía política tradicional, que sería la neoclásica, entiende que la economía está en equilibrio. La economía de complejidad no, entiende que hay procesos, que es emergente. La metáfora, ya digo, la máquina versus la ecología. Y para la política económica es muy interesante destacar otra metáfora, cierta metáfora, y es que el tema principal en la economía política tradicional es el control. Se asume que el gobierno o que los economistas pueden controlar la economía. Y ya no me refiero a socialistas, yo me refiero incluso a propios liberales que entienden que en el caso de un fallo de mercado, inestabilidad del mercado, o para sostener o ayudar al mercado, el Estado puede intervenir en la economía, controlar la economía y actuar de forma efectiva en la economía. Y estoy hablando, por ejemplo, de economistas liberales como Milton Friedman, como los Chicago Boys, que todos ellos creían que, por ejemplo, en materia monetaria, el Banco Central podía controlar la economía, las dinámicas económicas, para evitar desastres financieros o bancarios en este caso, ¿no? Y aquí se asume que el Estado puede tener el control sobre la economía, porque entienden que el sistema es simple, no es complejo. Y como es simple, está en equilibrio, pues es fácil de controlar, como si un mecánico pudiera controlar el motor de un coche. En el caso de la complejidad eso cambia totalmente, porque ya no es posible el control. Un sistema complejo no se puede controlar. Si acaso, como dice Hayek y Donald Lavoie, se puede cultivar, como si fuéramos un ganadero o un jardinero que cultiva unas plantas y las deja crecer, las deja emerger, las deja que se autoorganicen. Y es verdad que ese economista puede controlar o puede entender cuál es el proceso que sigue general, el proceso general que sigue y que evoluciona y que se dará en esas plantas o en esos animales que acaba de crecer, pero él los deja crecer, no lo interviene, los deja crecer y que
digamos, en este caso se desarrollen solos. Pues en este caso la política económica clásica pasaría del control a, en la economía de complejidad, dedicarse al cultivo de la economía, a cultivar la economía. Y en esto, ¿qué quiere decir un poco, no? Pues lo que quiere decir es que en vez de intentar ajustar parámetros cuantitativos deseados, lo que se tiene que dedicar, o lo que se dedica a la economía de complejidad, la política económica de complejidad, es a cultivar instituciones, un marco, un entorno institucional sano donde los agentes puedan interactuar para que el proceso económico pueda darse y los resultados puedan ser emergentes. Por supuesto, será el caso de que la política económica tradicional, desde el enfoque neoclásico, el, diríamos, la planificación central de la economía es posible. De hecho, en el debate del cálculo económico, aquellos que estaban en el lado socialista eran neoclásicos. Sin embargo, en el enfoque de complejidad, automáticamente se asume por definición que la planificación central de la economía, el control de la economía es imposible. Y por ello es muy interesante estudiar cuál es el rol del gobierno en lo que sería la economía. En este caso, en el enfoque tradicional, pues ya he dicho previamente, desde los propios socialistas que quieren que la economía, el Estado controle absolutamente todo, hasta incluso más liberales, creen que la intervención del gobierno, siempre que intervenga en algo, va a ser fuerte esa intervención y va a ser efectiva, porque va a poder corregir los errores del sistema complejo que entendemos como economía. Sin embargo, dado que el control no es posible en la economía desde un punto de vista de la complejidad, en este caso podremos encontrar, dependiendo en este también, ¿no?, de lo que sería la conceptualización política del gobierno, de la figura del gobierno en la economía, pues podremos encontrar autores que desde la política económica de complejidad crean que el rol del gobierno puede ser coevolutivo con la economía, porque sea una institución más que surge con la economía y por tanto es fundamental, o tenga un rol micro, es decir, Elinor Ostrom, que fue una Nobel de Economía, la primera mujer Nobel de Economía, planteó con su marido y ella principalmente la idea del gobierno de los bienes comunes, el gobierno de los comunes, y se enfocó en eso, entender, ella lo llamaba una tercera vía entre lo que era la típica gestión del mercado y la típica gestión del gobierno, y eran la gestión comunal, privada, descentralizada, micro de los recursos comunes. Y a lo largo, al final de su vida, pues se centró, descubrió esta idea de complejidad también, junto con su marido. Y su enfoque que había desarrollado previamente durante los 80-90 de gestión descentralizada, micro, de los recursos comunes, la aplicó también a la política económica, pues desde este punto de vista de complejidad. Y ella desarrolló un enfoque que se llama un enfoque policéntrico, donde entendía de que desde un enfoque de complejidad el gobierno no podía ser visto ya como un ente central, sino que las estructuras de gobierno debían estar descentralizadas y actuar de forma micro. Así que también tendríamos ese nuevo concepto de gobierno, un gobierno descentralizado. O incluso otros autores, como más clásicos, tipo Hayek, que entendía que el gobierno tenía que ser mínimo, Robert Nozick, o si ya somos anarcocapitalistas y entendemos que el gobierno es inherentemente malo, que destruye las instituciones con su mera existencia, como sería la institución clave del mercado, que es la propiedad privada, pues desde un punto de vista de complejidad, deberíamos reconocer, partiendo de esa complejidad, de esa conceptualización del gobierno, que el gobierno en sí mismo como organización no puede nunca llegar a cultivar la economía. Por tanto, el papel del gobierno dentro de una política económica de complejidad irá dependiendo del enfoque adoptado en materia de política, de filosofía política, desde un enfoque covolutivo, micro, policéntrico, a incluso un papel mínimo o nulo del gobierno en este sentido. Ahora, me gustaría tratar ya mismo a cabo, y me gustaría tratar un tema muy interesante, ya que estamos en Students for Liberty. Ya he hablado un poco de complejidad, he hecho alguna referencia incluso al anarcocapitalismo, a la escuela austríaca, pero me gustaría destacar la escuela austríaca concretamente y sus relaciones con la complejidad, porque yo creo que es uno de los filones que ahora mismo tiene la escuela austríaca de economía para volver a convertirse en paradigma dentro de la ciencia económica. Y es que es una escuela que destaca por reivindicar en concepto de complejidad desde sus propios orígenes. El propio Menger, el propio Mises, el propio Hayek, cierto que todos los autores no hablan de complejidad, eso es cierto,
pero de alguna forma lo asumen. Pero es que también hay autores que hablan de complejidad de manera clara, y no solo de manera clara, sino que, por ejemplo, el propio Hayek se considera uno de los primeros promotores de la teoría de complejidad, incluso a nivel matemático. El propio Hayek, un genio que en los años 60 desarrolló en varios artículos, pues, una teoría de complejidad que luego se ha tomado, fue un, digamos, impulsor de lo que luego se, digamos, se refinó, tampoco mucho más, pero se refinó un poco más en lo que sería la teoría física y matemática de complejidad. Pero Hayek fue uno de los orígenes y lo desarrolló viniendo de las ciencias sociales, no de la matemática ni que tampoco de las ciencias físicas. Por eso a mí me gusta siempre hablar que las raíces de la complejidad no están en la matemática, sino que están en las ciencias sociales, en un enfoque humanista como el que defendía Friedrich Hayek. Y el concepto clave dentro de la escuela austríaca es el concepto de orden espontáneo, que lo acuña y lo ensalza Hayek también a raíz de hablar de sistemas complejos, pero que se remonta al propio Menger. Y el propio Menger usa el concepto de orden espontáneo para hablar de instituciones y para hablar del origen del dinero, por supuesto, ¿no? Pero es que el enfoque de complejidad está precisamente presente en uno de los grandes debates de la escuela austríaca, en los que participó la escuela austríaca, que es el debate sobre el cálculo económico, el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en los sistemas socialistas. Porque precisamente, como reconocen muchos autores, la crítica al socialismo por parte de los austríacos está basada en un enfoque de complejidad. Si los austríacos no estuvieran basados en ese enfoque de complejidad, no podrían haber refutado a los neoclásicos. Por tanto, en el debate sobre el cálculo económico del socialismo, encontramos la primera lucha o controversia entre paradigmas dentro de la ciencia económica. El paradigma neoclásico contra el paradigma de complejidad, discutiendo un tema tan interesante sobre cómo es el de si es posible controlar o no la economía, si es posible que haya un controlador global de la economía. Es una cuestión muy, muy, muy interesante y muy importante, porque como vemos, la escuela austríaca podría, desde mi punto de vista, utilizar esta teoría de complejidad que ya ha desarrollado y en la que ha jugado un papel tan importante para alzarse como corriente predominante dentro de la economía. Si la economía adoptara el enfoque de complejidad, la escuela austríaca podría surgir y decir, oigan, todas estas teorías las desarrollamos nosotros previamente y es más, por nuestra parte, fuimos los primeros en ensalzar el enfoque de complejidad versus el enfoque neoclásico durante el debate del cálculo económico. Así que yo también animo a muchas personas que estén aquí, que si quieren leer, investigar, escribir de complejidad, lo hagan, porque yo creo que es uno de los filones y una de las grandes oportunidades que tiene la escuela austríaca para volver a entrar en el mainstream de la ciencia económica. Y como principales autores, pues en este caso me gustaría destacar, por supuesto, a Hayek, como ya he dicho, que es considerado por propios autores de la complejidad como iniciador de la teoría de complejidad tal cual, no ya aplicada a la economía, sino tal cual, a nivel matemático. Y uno de los que más ha desarrollado, es más reciente este autor, pero se ha especializado, entre otras cosas, en teoría de complejidad y en estudiar la relación entre teoría de complejidad y escuela austríaca, es Roger Koppel. Así que animo también a leer, a empezar por lo menos si quieren, a leer sus trabajos para hacerse con una idea de qué es eso de la complejidad y qué relaciones tiene con la escuela austríaca, más allá de lo que he podido yo contar aquí, que es muy breve y muy resumida. Y por último, habiendo ya hablado de todo lo que es la complejidad, la economía, las definiciones de complejidad, cómo afecta a la política económica, qué diferencias tiene con el paradigma neoclásico, me gustaría hablar también de los riesgos que tiene, los posibles riesgos que tiene el enfoque de complejidad. Y es que los modelos computacionales y estas herramientas como el Big Data e inteligencia artificial pueden hacernos creer, pueden crear la ilusión de que nos otorgan poderes especiales sobre la economía. Y es que nos vemos con una inmensa cantidad de datos de la economía que igual podemos creernos capaces de predecir ya el comportamiento de todos los agentes. Y por tanto hay gente que ya ha propuesto la idea de un cibercomunismo. Y es que revisando el debate del cálculo económico, Hayek estos autores hablan de que Hayek y Mises decían que precisamente eh, digamos, computar desde la mente humana todo lo que eran las ecuaciones de equilibrio que requería eh, el cálculo económico socialista era imposible. La mente humana no iba a ser capaz nunca de computar toda esa información que se plasma luego en ecuaciones, ¿no? Claro,
esta gente, como son Paul Cockshott y Alan Cottrell, creen que ese argumento ya queda anticuado, porque las nuevas tecnologías de la información permiten acumular esa información, procesarla y computarla. Y por tanto, el comunismo sería posible de manera cibernética, ¿no? Mucha gente, de hecho yo ya me he encontrado a más de un socialista en Twitter que dicen, bueno, es que ustedes siguen con el clásico argumento del debate del cálculo económico, que ya está súper anticuado porque la tecnología ahora permite el socialismo. Ahora sí, ahora el socialismo sí es posible. En este caso hay que tener mucho cuidado y me encanta hablar de este tema porque la propia teoría de complejidad nos demuestra que el socialismo es aún más imposible si asumimos esa perspectiva de complejidad. Y es que la imposibilidad del socialismo se asemeja, fíjense, al teorema de incompletitud de Kurt Gödel, que fue un matemático, que en los años 30 habló de que los sistemas matemáticos, los sistemas formales, axiomáticos, no pueden ser completos y consistentes, no pueden ser consistentes en sí mismos, es decir, que no pueden cerrarse, no pueden definirse de forma completa, sino que, por tanto, siempre queda abierto en un sistema formal axiomático cierta incompletitud, y esa era la incompletitud de las matemáticas. Eso luego lo desarrolla Hayek hablando en su teoría de la mente, cuando dice que la mente no puede explicarse a sí misma al completo, sino que puede dar lugar a unas explicaciones de principio, es decir, explicaciones generales de cómo funciona la mente, pero no concretar cuál es el funcionamiento exacto por el que se regula la mente. Y en sí mismo esto también es teoría de conjuntos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar para poder explicar un orden completamente, un orden de complejidad? Tendríamos que ser, o el explicador, digamos, el que explica ese orden de complejidad. Por tanto, si es capaz de explicarlo, tiene en su mente o es en sí mismo un orden de complejidad superior al que está explicando. Órdenes de complejidad similares no pueden explicarse a sí mismos. La mente no puede explicarse a sí mismo. Y por tanto, una economía siendo un sistema complejo no puede tener digamos, si la mente, que es un orden complejo, mucho menos complejo que la sociedad, no puede explicarse a sí misma, ¿cómo va a explicar, cómo va a controlar todas y cada una de las reglas que existen en un orden que es aún más complejo que la mente, como es el orden social, cosa que también apoya Hayek? Pues eso tiene su paralelismo también en el teorema matemático de incompletitud de Gödel, en el que se basa, por ejemplo, muchísimo la complejidad computacional. Por tanto, aquí también se une la escuela austriaca y la economía la economía de complejidad para demostrar que no puede haber ningún controlador global de la economía. Y por ello el cibercomunismo sería imposible, porque el control global de la economía no es una cuestión técnica, sino epistemológica. Así que si en algún caso ven a alguien defendiendo el cibercomunismo o que la planificación económica es ahora posible gracias a las tecnologías de la información y la computación, recuérdenle que no es una cuestión tecnológica, sino que es una cuestión epistemológica de complejidad. Y que si es gente que controla de verdad teoría de complejidad, tanto dinámica como computacional, ha de saber, por incluso el paralelismo del teorema de incompletitud de Gödel, que no puede haber el control global de un sistema complejo, porque entre otras cosas dejaría de ser un sistema complejo, no habría emergencia, las instituciones como algoritmos se frenarían y por tanto el socialismo, la economía planificada, pues tampoco es posible, más imposible aún desde un enfoque de complejidad. Así que sin más, yo creo que ya está bien lo que he hablado por hoy y espero que le haya gustado y agradezco muchísimo su atención. Vicente, muchísimas gracias. Ya sabes, por este tipo de ponencias es que te sigo y te seguiré invitando a cada una de las que aceptes, porque igual yo sé que los tiempos apremian y los tiempos son muy justos, pero nos ha quedado un sabor de boca magnífico. La verdad es que cada que escuchaba quería intervenir, pero bueno, ahora abrimos el diálogo nutrido entre tú y un servidor. Yo espero estar a la altura. La verdad es que mis temas van más hacia la filosofía política, pero hay mucho de filosofía dentro de lo que hablas, ¿no? De hecho, la matemática está llena de filosofía para poder entender teoría de cuerdas, ¿no? Hay que llegar a una abstracción tal
que entiendas cosas que no existen en la realidad, ¿no? En este mundo, si lo quieres decir en términos kantianos neuménicos, ¿no? Que no existe, pues, que no se puede reconocer por los sentidos que nosotros fácilmente sabemos y que existen. Las premisas con las que yo partiría, y tú lo acabas de mencionar muy bien, pues es que al final del día, el estado natural de la economía de la complejidad es el no equilibrio, justamente, ¿no? Ya con la crisis económica del 2008, pues tuvimos que ver que efectivamente la economía no podía estar dictada por estas leyes mecanicistas, ¿no? Siempre se asocia la mecanicidad de las leyes universales del mundo y de la materia y del reconocimiento de la verdad con Newton. ¿Por qué? Pues porque las leyes de Newton son aplicables, ¿no? La segunda ley, que es la más fácil, el vector fuerza es igual al escalar masa por el vector aceleración. Y bueno, pues nosotros hemos jugado ya desde el bachillerato con estas ecuaciones y hemos aplicado y hemos sacado las fuerzas vectoriales o la aceleración de tal cuestión y las tomamos como válidas. Pero en temas como la economía o en temas como las ciencias sociales, aplicar una ley tan fundamental, a rajatabla, como decimos nosotros, suele traer riesgos, suele traer problemas, suele traer sesgos. En este sentido, el principal axioma con el que partimos para poder comprender la teoría de la complejidad, como tú bien lo dijiste, es que la naturaleza de la teoría de la complejidad en la materia económica, sobre todo, pues es que es no tendenciosa al equilibrio, no está en esta idea del equilibrio. Sin embargo, me parece que me gustaría que profundizaras en esta duda y sobre todo en esta noción de que planificar la economía en su totalidad sería baladí, sería no justificable. Ahora, en el tema de la totalidad, al final nos has conducido al teorema de la incompletitud de Kurt-Gödel, y me parece asombroso porque también ahí tendríamos que hablar un poco de teoría de conjuntos y sobre todo la noción de teoría de conjuntos tiene que ver pues con el propio Cantor, ¿no? Quien desarrolla la teoría de conjuntos es Cantor y al final, cómo cuando llega la física relativista de Albert Einstein, pues Albert Einstein mete tantísimo ruido en los matemáticos, sobre todo, los físicos, bueno, sí en los físicos, pero sobre todo en los matemáticos, que creían en ese momento que la matemática era incluso completa, ¿no? No existía el teorema de la incompletitud de Gödel, creían que era completa, que no poseía ningún error, ninguna falseación, diría Karl Popper, pero que nos damos cuenta que es limitada, que incluso es sesgada, ¿no? Hoy, por ejemplo, usted en casa trate de resolver 1 entre 0 y 0 entre 1. Y uno de los resultados, la calculadora, que según es científica y es sumamente inteligente, en un resultado, no le voy a decir yo cuál, pero usted en casa experimente, porque experimentar es la primera cosa que podemos tener para conseguir la verdad. Una verdad tal vez que no va a ser conseguida por métodos sencillos. Hay que abstraernos, hay que comprenderla, pero una verdad que puede llegar. Entonces, en casa le doy este experimento muy sencillo. Ponga usted en su calculadora del teléfono, de la que sea, 1 entre 0 o 0 entre 1. ¿Qué dice usted? ¿Los dos resultados van a ser 0? ¿Los dos resultados no existen? ¿Cuál existe, cuál no existe? Pues ahí una de las cuestiones matemáticas más interesantes, ¿no? La matemática no tiene la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque no está definida. La matemática no es completa y en tanto que no es completa, la división entre usted sabrá cuál no está definida. Y entonces la calculadora científica te va a decir sintax error y el celular simplemente no te va a arrojar ningún resultado. Pero me gustaría, Vicente, y perdón por irme por otros lados, que nos comentes por qué crees que sería baladí, arrogante, insignificante querer planificar la economía en su totalidad. Ya nos has comentado esta idea que me parece asombrosa de la cuestión de que el todo no es sino más que la suma de sus partes, ¿no? Uno pensaría eso, el todo no es más que la suma de sus partes, pero en lo que tú acabas de comentar es al contrario. El todo no es menos que la suma de las partes o al revés. Aquí, ¿cuál sería la realidad? A mí me gusta mucho la noción que tú has planteado, que por cierto la recupera mucho la psicología Gestalt, cuando nos dicen que el todo es menos que la suma de sus partes. Eso me parece asombroso. Cuando tú divides el todo para analizarlo y juntas ese análisis, ya no te da el todo, te da un todo más uno. Eso es impresionante porque justo nos lleva a evocar que el equilibrio no existe como tal, que el equilibrio no es esta recta
que el equilibrio no es esta continuidad absoluta, sino que existe algo más, en este caso, las emergencias que tú planteabas, o lo emergente, yo preferiría comentarlo al respecto, pero también, pues es esta punta del iceberg que vemos, pero por fuera nada más es un pequeño montículo de hielo. Lo que existe debajo del mar, lo que existe debajo de todo el iceberg, pues es una verdadera estructuración mucho más compleja que lo que podemos nosotros resolver. Entonces, planificar la economía en su totalidad, ¿por qué es insignificante? Sería baladí, sería una misión incluso torpe, que ojo, Vicente, se sigue haciendo y se quiere hacer. ¿Por qué tú propones que no se haga o por qué voltear a ver la economía de la complejidad y quitarnos ya de estos paradigmas que, vaya, son arcaicos, pero que hoy se siguen no solo estudiando, ojo, no solo se siguen estudiando, sino que se siguen aplicando al análisis de los problemas económicos a nivel internacional. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Vicente, te escuchamos. Esa es una de las primeras, pues te podría dar varios motivos, pero yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría comentar y es la idea de que el paradigma de complejidad, y tampoco es paradigma por lo siguiente, porque aunque surgiera aunque en sí mismo fue el paradigma dominante en el origen de la ciencia económica tal y como se reconoce hoy día a través de Adam Smith, la ciencia económica moderna, el neoclasicismo, luego evidentemente fue imperante, pero hoy, 20, 30 años más tarde, la complejidad no ha llegado a ser paradigma y se ha demostrado que el paradigma neoclásico ha sido un fracaso y de hecho se alzaron muchas voces desde el punto de vista de la complejidad cuando la crisis de 2008, porque ninguna de las explicaciones científicas de sus modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general fueron capaces de predecir, anticipar la gran crisis económica que se venía. Sin embargo, y es una de las cosas más curiosas que ocurren, muchos autores, Holt, Colander y Rosser, tienen un artículo en Reviews Political Economy donde hablan de la era de complejidad en la economía. Y hablan de que todo apunta a que la complejidad va a sustituir al paradigma neoclásico, pero no termina de ocurrir. Es cierto que si lo viéramos desde un punto de vista de popperiano, no entenderíamos esto, diríamos, pero ¿cómo no es posible si ya es evidente? La teoría neoclásica ha quedado falsada, pero claro, tenemos que ir a Thomas Kuhn para entender que la ciencia es algo más Bueno, que... bueno, Vicente, ¿por qué la gente sigue creyendo que la Tierra es plana si existen tantísimos experimentos que no solamente demuestran lo contrario, lo refutan de una manera, vamos, Eratóstenes, ¿no? Ni siquiera un matemático con los instrumentos actuales, no, Eratóstenes, un filósofo matemático, con los obeliscos y con los ángulos gracias al Sol, demostró o comprobó con una precisión muy, muy puntual la circunferencia de la Tierra, ¿no? Impresionante. Entonces, hoy lo que abunda, Vicente, y además estás en tu casa, puedes decir una que otra maledicencia, porque ojo, las maledicencias bien aplicadas suelen ser irónicas y utilizadas en complejos contextos hasta satíricas, ¿no? Pero a lo que quiero decir hoy abunda la barbarie, hoy abunda lo paupérrimo, hoy abunda lo salvaje, hoy abunda lo execrable, no en todos lados, por supuesto, pero hoy abunda, ¿por qué? Porque existen las fake news, existe el Internet, y el Internet también trae este tipo de conferencias, que no estoy diciendo que esta conferencia por mi parte sea docta, ni mucho menos, seguramente por estar tú presente, tendemos a ser doctos, por mi parte le resto puntos, pero este tipo de conferencias tratan de dar resultados, tratan de dar veracidad, tratan de dar datos, tratan de dar autores, tratamos de dar el dato preciso, exacto, duro, ¿no? Citas, nombres, en fin, escuelas de pensamiento. Pero te vas a otro video, a un TikTok, te vas a un video de YouTube donde dicen cada cosa, cada tontería, sin ningún fundamento, pero eso sí, con una imaginación impresionante. No sé cómo le harán, ¿eh? Deberían de ser escritores o vete tú a saber de qué series, pero con una imaginación tan sorprendente que a la gente la encapsulan, que a la gente la manipulan, que a la gente la dominan, y por supuesto, porque la idea muy digerida y la idea de que existe alguien malo, deja tú en el plano económico, político, social, la idea que existe alguien malo
y que por ello nosotros tenemos la calidad de vida económica, política que tenemos, es la culpa de él, eso siempre, siempre ha tenido una gran motivación y la gente de izquierda, la gente socialista, comunista, siempre ha sabido esto, los grandes dictadores siempre han sabido ello, que no se nos olvide, como dicen algunos grandes liberales, que muchos de los grandes dictadores llegaron por la vía de la democracia. Hitler llegó por la vía democrática, eso que no se nos olvide. Entonces, el dato curioso aquí es que evitemos estas ideas en donde gracias a otro estoy mal y entonces comencemos a preguntarnos, como diría la filosofía mayéutica de Sócrates, por el todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Como tú bien lo acabas de comentar, bueno, no es un paradigma tal cual, ¿no? No lo hemos aceptado como tal. Existe una incertidumbre fundamental que efectivamente no se puede contrarrestar. ¿Por qué? Porque los cálculos no nos dan. Al finalizar el día, está la incertidumbre incluso dentro de la propia matemática que se ha tenido que crear un desarrollo de una ciencia que es la ciencia de la medición, que es la propia metrología, ¿no? Entonces, imagínate tú, yo tengo una regla, vamos a pensarlo así, yo tengo una regla, esta regla pues trae centímetros y yo puedo decirte que esta pluma, cual fuera, mide, vamos a suponer, 15.1 centímetros, ¿no? Pero tú tienes un vernier, un instrumento de mayor precisión y exactitud en la cuestión de la medición. Bueno, tú me vas a decir que mide 15.12, ¿no? Punto 12. Entonces, tú tienes una precisión y una exactitud que no significan lo mismo, mucho más concretas, ¿no? Mucho más plausibles, digamos, más con tendencia a la verdad. Pero, ¿qué sé yo? Que lo que yo medí es falso, entonces yo te preguntaría, Vicente, esa medición, vamos a cerrarlo en un número así puntual, 10. Yo dije que mide 10 centímetros y tú dices que mide con un vernier 10.10. ¿Quién tiene la verdad en esta idea? Entonces, claro, cuando tú le propones a las personas modelos que en un momento dirían, son tontos, son absurdos porque los dos miden 10 centímetros, pero cuando se trata de reconocer la verdad, tenemos que ir a la raíz. Ya en materia, por ejemplo, en mi materia, que es la ciencia política, en materia de políticas públicas, hay que irnos a la raíz y no irnos por las hojas, decimos, ¿no? Nos vamos por las hojas, creamos paliativos, a mí no me gusta mucho este adjetivo, creamos analgésicos para ciertos problemas, pero no nos vamos a la raíz, al fondo, al meollo, digamos ahí. Entonces, para ti, Vicente, si no es un paradigma, porque bueno, al final no se ha reconocido, tiene todavía algunas deficiencias de materia ontológica, que llegaremos al tema ontológico que me gustaría tratar contigo, de por qué la economía de la complejidad tiene un problema ontológico, pero eso lo iremos viendo conforme vayamos en la conversación. Pero ¿por qué crees que se fundamente en la incertidumbre uno de los principales problemas de la economía de la complejidad? Claro, la incertidumbre existe, porque según la física cuántica, el gato de Schrödinger, ¿no? Famosísimo, el de la caja, el gato de Schrödinger está vivo o está muerto. En una realidad como la nuestra, no es existente la muerte y la vida a la misma ocasión, ¿no? No estamos en un multiuniverso, porque si estuviésemos en un multiuniverso, bueno, el gato en un universo está vivo y en otro está muerto. Pero en la física cuántica sí, en la física cuántica se permite la dualidad de vida y muerte. El gato no está muerto ni vivo, sino las dos cosas a la vez, ¿no? En una realidad como la nuestra, esto no se comprende, por supuesto, yo no puedo estar muerto y vivo a la vez, pero en una realidad como la física cuántica sí se permite. Entonces, ¿cómo dentro de una misma realidad, porque son dos realidades las mismas, ¿no? Nuestra realidad macro y la realidad de la física cuántica en esta categoría forman parte de una misma realidad, pero con dos modelos distintos de explicación? Eso es muy interesante, ¿no te parece, Vicente? Es un problema de perspectiva, pero también de cómo acuñamos los paradigmas para poder representar una verdad que al día de mañana nos va a ser inteligible, nos va a ser reconocible y con ello podemos comprender los modelos. Y la pregunta puntual, ya sé que te estoy abordando con muchos temas, pero tú arráncate con el que quieras. El siguiente tema que me gustaría comentarte sobre todo es el tema del modelo. Tú planteabas el modelo y en ese sentido lo aplaudo, lo comentas como una representación de la realidad. Por supuesto, que no se nos olvide a las personas que nos ven desde casa que los modelos científicos, todo modelo científico, biológico, de la salud, físico, químico, todos los modelos absolutamente no son sino una representación de la realidad que tiende al error, que propende, voy a utilizar mejor la palabra, que propende a estar equivocado. Pero el modelo per se
fue creado para resolver un problema, una verdad, como bien lo plantea Kuhn, y que además sabes que me apasiona la revolución, la estructura que ha creado Thomas Samuel Kuhn con respecto a la filosofía de la ciencia, pero hay que ir un poco más allá, hay que seguir los procesos de entendimiento y hay que ponernos en el plano de la veracidad, ¿no? Entonces, el modelo es una representación de la realidad. ¿Cómo podemos entonces, Vicente, en este sentido, comprender que el modelo que hoy proponemos, ¿no? Como más certero que otro, como más válido que otro, se constituya como una fuente de racionalidad al futuro y que no sigamos repitiendo falsas ideas, ¿no? Esa creo que es una pregunta mucho más complicada porque incluso el hombre, el humano, la humanidad, pues es una bestia, como dicen algunos, que se tropieza no solamente con dos piedras, sino que se sigue tropezando diestra y siniestramente, ¿no? Hay una respuesta para el tropiezo constante de las piedras, pero eso lo diré en una tercera intervención. Te escucho, Vicente. Bien, pues fíjate, yo creo que el poder avanzar hacia otro paradigma, como depende entre muchas otras muchas cosas, el propio Kuhn lo decía, de factores sociológicos, culturales, más allá del propio, la propia contraposición de supuestas verdades. Yo creo que en este caso el poder avanzar hacia un enfoque nuevo, hacia un paradigma nuevo, depende mucho de la honestidad intelectual. Es igual, no es otra cosa que una actitud humana, pero es que de eso dependen muchas cosas, ¿no? La propia economía depende del comportamiento humano. Pues en este momento yo creo que depende de la propia, de lo que podríamos llamar un tipo de comportamiento que es la honestidad intelectual. El reconocer que hasta el momento las verdades que hemos obtenido o lo que hemos creído que era la verdad en economía, o los métodos que nos permitían alcanzar esa supuesta verdad, pues nos han estado reflejando una imagen incompleta, simple, o mejor dicho, simplista, que no se termina de corresponder con la realidad y que tenemos mejores explicaciones para, para la economía, para poder modelar esa economía. Entonces, yo creo que eso es más bien una actitud del investigador, de todos aquellos que componen lo que diríamos comunidad científica. Y es cierto que existen muchísimos sesgos que hacen muy difícil que esa honestidad intelectual pueda funcionar a pleno rendimiento, y ya no solo sesgos psicológicos, sino también incentivos perversos a nivel de estructura, eh, incluso política, para que ese salto a la complejidad pueda darse. En este caso, también me gustaría hablar de esa idea que has comentado del modelo. Recientemente leí el libro de un economista muy famoso, que es Dani Rodrik, que no termina de ser heterodoxo, pero tampoco, digamos que es el más ortodoxo de los heterodoxos y el más ortodoxo, el menor, digamos, para que me aclare yo también. Vamos a ver. El más ortodoxo de los heterodoxos y el más heterodoxo de los ortodoxos, si no me equivoco. Lo he dicho bien, ¿no? Eso es. Pues él dice que no existe tal cosa como el modelo, sino que existen modelos concretos. Y como he dicho, la teoría de complejidad y los modelos computacionales implican en sí mismos que, al poder relajar la hipótesis o las suposiciones más irrealistas del paradigma neoclásico, pues su grado de universalidad se reduzca y por tanto se conviertan en teorías contingentes. Y por ello, como decía el propio Rodrik, la economía se compone puede y evidentemente tiene unas teorías universales, pero el resto del corpus teórico son una ampliación horizontal de distintos modelos contingentes que permiten explicar la realidad de manera mucho más completa. Yo esa manera de ver la economía o de ver incluso la ciencia en general me encanta, con esa ampliación horizontal de modelos y no como digamos una carrera vertical de qué modelo se antepone hacia otro. No me gusta tanto y creo que esa idea de Rodríguez es bastante buena. Y en este caso pues la veo de esa forma. Y retomando la pregunta que me ha hecho al principio, no puede existir modelo, al igual que no, por el mismo motivo por el que no puede existir la planificación central de la economía o el control global de la economía. Si nos fuéramos, por ejemplo, ¿y por qué no puede existir, digamos, esta planificación central? Pues si nos fuéramos, por ejemplo, a una mera explicación tautológica, digamos, es que, por ejemplo, una de las 6 características de la economía de complejidad, según Brian Arthur, eh, como resultado, que fueron conclusiones como resultado de ese encuentro del Santa Fe Institute, una de las conclusiones es que no existe ningún controlador global. Entonces, dentro de las propias, podríamos recurrir a esa explicación tautológica, es decir, que es que un sistema complejo precisamente está caracterizado porque no existe ningún controlador global. Sí, porque definir lo contrario
en el lenguaje vulgar diríamos, sería hacerse el harakiri, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, además también, digo, se explica por la propia idea de matemática incluso de la incompletitud de Gödel, que fue una prueba diagonal que también se remontaba y tiene su paralelismo con el teorema de la diagonal de Cantor, como ha explicado previamente, y que muchos encuentran paralelismo con Hayek, que el mismo Hayek reconocía su teoría de la mente o lo que él llamaba la explicación de principio como una anticipación o una relación con la teoría de Kurt Gödel y con Cantor. Y desde ese punto de vista, no podemos conseguir un modelo global. ¿Por qué? Fijémonos en una cuestión práctica. Imaginémonos que nos ponemos a crear un modelo computacional basado en la gente que pretende abarcar toda la economía. Somos capaces de, y esto ya es difícil, introducir el entorno, modelar el entorno con instituciones y reglas básicas. Por ejemplo, copiando el marco legal de un país. Pero llega la hora de la verdad, que es en el que vamos a modelar a los agentes. Y en este caso, tenemos que modelar a un agente real, vivo, que existe, que es, y que por tanto, y hay una cuestión clave, tiene conocimiento tácito al que nunca podremos acceder, y que además se revela mediante una acción libre, no determinada, porque su comportamiento desde el punto de vista del observador no es determinista. Entonces, Roger Coppel lo explica fantásticamente y el tío dice que carecemos de acceso algorítmico a las reglas que rigen la conducta de los agentes, la plena conducta de los agentes. Y por tanto no podemos modelarnos tal y cual son. Y por ello no podemos tener el modelo que nos permita controlar la economía, entre otras cosas. Pero eso tiene que ver de nuevo con el teorema de incompletitud de Gödel, con la diagonal cantoriana y sus paralelismos con la teoría conexionista de Hayek, de la mente, ¿no? No, pues la verdad es que me encantó tu respuesta porque justo hacia donde yo iba, que la economía de la complejidad resuelve la idea de la incertidumbre, justo con ello, porque no la desmiente, no la niega, Claro, todo lo contrario, la adapta, o mejor dicho, la adopta para sí misma, dice, efectivamente tenemos esta cuestión de la incertidumbre, pero que vaya, que la incertidumbre siempre va a existir, porque nosotros creemos en el desarrollo tecnológico, que es una de las pautas importantes de la economía de la complejidad, y con el desarrollo tecnológico que parecería evidente en un mundo cada vez más avanzado, el desarrollo y con ello la innovación, ¿no? Hay un elemento importante en la economía de la complejidad que es el término de la innovación. Ahora, que no nos preocupemos, que en este momento, que en este puntual momento, en el ahora inmediato, siendo... en este comentario, siendo la inmediatez una respuesta válida y de decir, bueno, no podemos completar la idea que la economía de la complejidad por sí misma sea un modelo, no signifique que después no lo sea, ¿no? Incluso, por ejemplo, las críticas puntuales que se le hicieron porque obvio, o lógico, perdón, todos los nuevos modelos o modelos que van surgiendo en el momento que surgen, pues son mal vistos. En el momento que surgen, incluso rompen con el statu quo, rompen con lo que en el momento se conoce como la verdad, ¿no? Porque ya lo conocemos nosotros, este proceso que bien está descrito en la estructura de las revoluciones científicas de Samuel Thomas Kuhn, pues viene una ciencia extraordinaria, un modelo que se impone y que además soluciona verdades que en ese momento no se conocían, o descubre verdades o devela verdades que no se conocían, pero por supuesto que va a haber críticos, va a haber detractores. Cuando Cantor propone la teoría de conjuntos, pero por supuesto que hubo detractores, y mire usted que hubo más de uno, ¿no? Que con demostración matemática en mano desecharon las nociones de Cantor. Por supuesto, ¿quiénes fueron los mejores impulsores de la propuesta de Cantor? Otros grandes matemáticos, ¿no? Entonces, esta pugna, como tú bien lo acabas de plantear, nosotros no tenemos la respuesta absoluta, y qué bueno que no la tenemos, porque somos hombres. Octavio Paz, en su poema Fraternidad, justamente lo dice, ¿no? Soy hombre, duro poco, pero es inmenso el infinito, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo bien el poema, pero más o menos dice eso. Entonces, al final del día, ¿qué somos en el grande y vasto universo cada vez más expandible, sino una nada? Somos menos que nada, Vicente, no somos siquiera eso, no somos ni siquiera nada, pero lo que sí podemos ser
en el inmediato ahora, en el ahora inmediato, como usted lo quiere decir, es un punto de reflexión, un punto de crisis, un punto de catarsis, porque los humanos somos eso, somos equilibrio, pero también somos todo vicio, ¿no? Somos todo rectitud, ¿no? Pero también somos toda corrupción. Es un flujo constante de ideas. Hoy lo que podemos decir en este momento, tal vez en 5 años no lo ratifiquemos, o todo lo contrario, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? Porque depende el camino, y a veces, sobre todo, el camino puede ser caótico, hacia dónde nos pueda llevar. Entonces, justo lo que acabas de comentar me parece una respuesta muy inteligente y además muy puntual. No es que la economía de la complejidad, reitero, deseche la idea de la incertidumbre, sobre todo la adopta y dice, pero por supuesto, porque creemos en el avance tecnológico y en la innovación, ¿no? Nos percibimos como ello. Pero entonces, Vicente, ¿qué otra opinión tienes al respecto? Pues mira, el tema de la incertidumbre me parece fundamental que lo hayas comentado, porque es una de las claves definitorias del entorno en el que vivimos. Y en los modelos computacionales hay que definir el entorno en el que nos movemos. Entonces, el paradigma de complejidad eh, no es que aborde, es que como tú bien has dicho, adopta, reconoce que existe incertidumbre. El paradigma previo lo que hacía era, hablaba de incertidumbre, pero tampoco hablaba de incertidumbre porque asumía un término como que podría llegar a reconocerla, pero la sustituía por cálculo de probabilidades y una probabilidad determinista. Entonces, en ese caso, el paradigma previo acababa, digamos, es como una pelota y le pegaba la patada a la pelota hacia adelante, la pelota de la incertidumbre. Quitaba, borraba la incertidumbre del mapa de la ciencia económica. Y sabemos ya, y por la propia avance en ciencia física, que la incertidumbre es, digamos, el problema radical o uno de los problemas radicales que tenemos que afrontar en nuestro mundo, tanto en la acción propia del día a día, donde estamos continuamente lidiando con la incertidumbre, como ya si queremos hablar de una supuesta verdad, o sea, desde lo más teórico hasta lo más práctico. Por tanto, que un paradigma no reconociera, evitara reconocer, le diera un balonazo hacia adelante a una cuestión tan fundamental como la incertidumbre, es algo del todo irrealista. Por tanto, una de las cosas fundamentales que tiene el paradigma de complejidad es intentar reconocer esa incertidumbre y, por tanto, saber que uno no puede reconocer previamente de manera determinista y lineal el comportamiento de los agentes en un sistema complejo y que la incertidumbre no solo se resuelve con meros cálculos de probabilidades, sino que como de esta definición, ya digo, esta misma caracterización la hizo el propio Richard von Mises, estadístico y hermano de Ludwig von Mises, donde habló de su teoría frecuentista de la probabilidad, donde diferenciaba entre una probabilidad objetiva y una probabilidad subjetiva. Y no es lo mismo también, y lo dice el propio Ludwig von Mises, tomado un poco en paralelo de su hermano Mises, con el que no se llevaba muy bien, por tanto no lo reconoce en la acción humana, la diferencia entre la probabilidad de clase y la probabilidad de caso, la diferencia entre probabilidad de clase, de caso e incluso incertidumbre, que incertidumbre en sí mismo es el desconocimiento absoluto de lo que ocurrirá en un futuro, que es algo inherente a las propias dinámicas no lineales y no deterministas que impregnan, que llenan, que abundan en un sistema complejo. Completamente de acuerdo. Además, partes de una premisa que me parece interesantísimo y que conste que dije premisa y no axioma, partes de una idea, una premisa sobre todo fundamental que es los propios humanos somos sistemas abiertos. Eso es real. Totalmente. Los humanos somos sistemas abiertos, ¿no? Cuando tú planteabas que pudiese existir la idea de crear un algoritmo para Manuel, para Vicente, para fulanito de tal, o para sutano, mengano, perengano, como decimos por acá, puede que exista, pero ese algoritmo solo te va a seguir en una fracción, ni siquiera de segundo, de femtosegundo, señor usted. Entonces, ese algoritmo al femtosegundo que ya sucedió, ya no existe. Porque la persona es tan dinámica, es tan cambiante, que ahora mismo puedo yo revertir lo que dije hace 2 horas. Y ello no me vuelve ni bipolar, ni nada por el estilo. Claro, en decisiones racionales estoy hablando, por supuesto, no en otros juicios de valor o de otros tenores.
pero eso no quiere decir que yo sea una persona que no sabe de las decisiones, sino sobre todo que podemos recomprender, ¿no? Es como cuando uno está leyendo una novela, Vicente, y perdón por el ejemplo tan vulgar que voy a proponer, cuando uno está leyendo una novela y lees el primer capítulo y piensas que tu personaje principal es A. Llegas al segundo capítulo y resulta que el personaje principal es el asesino que mató a A, ¿no? Entonces, cambias de parecer absolutamente. Y eso es lo rico, lo entrañable de una narrativa como la que nos propone justamente la teoría de la complejidad, o bueno, la economía de la complejidad, que al final del día es una teoría. Esto recuperado de la teoría de la complejidad en sistemas complejos como los matemáticos o como tú mismo lo propones en sistemas como los biológicos, fundamenta toda una gama de axiomas impresionantes que incluso recomendamos analizar y ver, porque justo como lo has dicho tú, pues forma parte no solamente del dinamismo del lenguaje matemático, sino también fundamenta el dinamismo del lenguaje económico, político y el día de mañana, ¿por qué no?, de nuestra propia vida. Entonces, hay que decirlo así, la economía de la complejidad es una nueva propuesta, me parece interesante, que parte contraria, y ojo que aquí sí vamos a poder meternos en problemas más ontológicos, que parte principalmente de la noción contraria de Occam, de la navaja de Occam, ¿no? Porque Occam hablaba justo de lo contrario, decía Occam, no, pues para cualquier problema la solución más sencilla es la respuesta más sencilla es no, ahora mismo se me tergiversó la idea de Occam. Eh, bueno, la cosa es que busques la respuesta más sencilla con el método Exacto. más fácil, ¿no? Algo así. Ahora mismo se me desconjugó la ecuación, se me desconjugó la ecuación. Pero lo importante aquí es que la economía de la complejidad parte de lo contrario. La respuesta no es justamente el camino más sencillo, sino todo lo contrario. Y quiero platicarles antes de que te dé la palabra, Vicente, porque todo ello se conjuga. Estamos hablando de una conjunción política, filosófica, económica, de todos lados, ¿no? Y ahora llegaremos al ontológico, que es la razón del ser, que me gustaría preguntarte cuál sería el proceso ontológico de la economía de la complejidad. Es algo difícil de asimilar en una primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser al final del día de la economía de la complejidad? Te la dejo por ahora, pero lo que yo quería comentarles es esta idea de que tropezamos una y otra vez, ¿no? Muchas personas creen o pretenden creer que hay que evitar tropezarse, y yo creo que no. Yo creo que tropezarse en los planos que usted sugiere y que usted diga, en los planos económicos, políticos, incluso de vida, tropezarse es necesario, incluso obligado, porque nos motiva, nos propende, nos impele a superarnos. Pero ojo, cuando uno se equivoca tanto y se equivoca de la manera que se han equivocado muchos gobiernos, ahí sí tendríamos que recriminarlos, ahí sí habría que levantar la voz, ahí sí habría que tirar a la basura todos esos ideales que tanto daño le han hecho a la humanidad. Entonces, es cierto, hay que equivocarnos, hay que propender a hacerlo para poder propender justamente a lo contrario, a salir, a como el ave fénix, pero cuando uno se equivoca de la manera que ciertos dictadores se equivocaron, hay que reprimirlos, hay que reprenderlos y, ¿por qué no? Hay que incluso olvidar esa idea que puede ser el día de mañana aplicada para otro proceso histórico, ¿no? Eso hay que decirlo porque, como tú bien lo comentas y me parece peligroso, que existe la idea, tú lo comentas porque justo existe, que el socialismo en un futuro puede funcionar, ¿no? Que ya estemos completamente, bueno, es atroz. Esa idea me parece completamente atroz. Creo que Orwell no nos dejó 1984 o La Rebelión de la Granja como un manual, ¿no? Nos lo dejó para todo lo contrario, para que no siguiéramos ese camino, pero parece que estamos siguiendo ese camino. Vicente, ¿qué respuesta tendrías a la pregunta de cuál es el proceso ontológico de la economía de la complejidad? ¿Cuál es la razón de ser? O si lo queremos cambiar un poco de perspectiva, ¿cuál es el fin último de la economía de la complejidad? Bien es cierto no encontrar una verdad unívoca, porque eso iría en contra de la propia definición de la economía de la complejidad, pero ¿cuál sería la razón teleológica? Si es que existe, ojo, porque puede no existir la razón teleológica, pero que puede explicar este fenómeno, ¿no? ¿Cómo se puede comprender este fenómeno para las personas que nos están viendo desde casa, que nos están siguiendo en la transmisión, que por cierto, les agradezco que sigan con nosotros? ¿Cuál sería esta explicación? Y si podemos encontrar una sensibilidad en lo social, ¿no? Porque al final a veces es la crítica que se nos hace un poco a los que queremos modelar o explicar la verdad, ¿no? Que se nos ha perdido la sensibilidad en el tema social,
existe una sensibilidad en lo social, una sensibilidad en el ente del ánimo de las personas, o crees que eso es totalmente subjetivo, que no tiene planteamiento dentro de un campo como la ciencia? A ver, es compleja la pregunta que hacen, ¿no? En sí, la razón de ser de la economía de complejidad, yo la entendería como la razón de ser de cualquier método o perspectiva científica. Primero hablando de los científicos. Y la razón de ser de la complejidad, sí, bueno, de cualquier teoría en sí misma, intentar describir la realidad tal cual es, una verdad, digamos, ¿no? Como hemos comentado varias veces ya en esta charla. Sin embargo, yo creo que concretamente la razón de ser de la economía de complejidad es entender esa verdad como cualquier otra, pero si nos referimos a sistemas o paradigmas previos, entenderla de forma más completa, más realista, más próxima a la verdad. En ese sentido, es que precisamente al ser una perspectiva, como yo lo interpreto, un enfoque, aunque sea una teoría, pero al final es una perspectiva sobre la realidad, es una ontología del mundo, es entender el mundo no de forma simple, sino de forma compleja. Por tanto, en sí misma la teoría de complejidad nace de una visión ontológica del mundo, pero en su propia ontología está, como la de cualquier otra perspectiva científica, la de intentar aproximarse más a la realidad, a la verdad, y en este caso entender el mundo de forma más realista, más parecida, más cercana a lo que en realidad es, aunque igual desde mi propio punto de vista, que es más kantiano, igual nunca sepamos realmente lo que es, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco mi punto de vista. Oye, sea bueno pensar en el multiuniverso. Digo, hoy estoy hablando de los multiuniversos, no porque me haya fumado nada antes de la ponencia, eso créanmelo, que aunque no estaría mal, para poder entender teoría de conjuntos, esas cosas, la realidad es que ahora estoy hablando del multiuniverso pensando en una serie como la de Rick and Morty, que justo nos planteaba, ¿no? Nosotros hoy no conocemos la verdad porque estamos limitados y todo lo que Kant ha planteado, y que me parece que el planteamiento kantiano es muy interesante, aunque de hecho Nietzsche no está tan de acuerdo, pero bueno, ya Nietzsche será tema de otra discusión. Lo que sí podemos decir en este sentido es que me parece importante acercar la importancia de los modelos a las personas, ¿no? Ahora, por supuesto tienes un punto de razón. De hecho, Hayek me parece muy impresionante ya como pensador, pero sobre todo como una persona que delegó mucho conocimiento para los demás, ¿no? En esta tradición de reconocer lo que existe en ese momento, superarlo y entregarlo a los demás. Eso es una cuestión muy interesante. Lo que sí podemos decir es que al final hay una noción de no aplicar la matemática, porque en su momento se pensaba que la matemática era altamente no fiel, ¿no? Que traicionaba, que la matemática podía traicionar, ¿no? Entonces, para evitar poner matemáticas, entonces construyes toda una base de pensamiento filosófico, ¿no? Una filosofía dura, una filosofía densa, estrictamente lógica, y con ello, digamos, sorteas, ¿no? Las bases matemáticas, pues más desglosadas. Entonces, al final del día, uno de los debates que se pueden proponer es que para formalizar, digamos, en el tema de paradigma, la economía de la complejidad, pues hay que meterle cálculos, pero justamente el tema del cálculo va en contra de la tradición de Hayek y los discípulos de Santa Fe, como tú lo comentas, que es una tradición altamente matemática, ¿no? Hayek duda que las matemáticas sean útiles al respecto, ¿no? Entonces, unos discípulos creen que sin matemáticas no somos nada, ¿no? No recuerdo ahora quién decía que sin matemáticas no somos sino solo siervos en la paradera o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no lo sé, hay que reconocer que en la matemática hay cosas muy interesantes, pero yo sí creo que no un abordaje sumamente minucioso de las matemáticas para comprender la abstracción de este universo, ¿no? Y si usted no me lo cree, pues ahí está Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein reconoció la importancia del lenguaje sin necesariamente producir grandes cálculos y grandes álgebras ahí a la tesis, ¿no? Lo dicho sea de paso, es que justamente aún estamos por construir un modelo, ¿no? Estamos por construir un paradigma. En este sentido, ha sido un gran deleite, sinceramente, conversar contigo, Vicente. ¿Qué mejor me gustaría conversar contigo allá en tu país, o acá en el nuestro, en el mío, allá con una copa de vino y acá con un tequila? ¿Qué te parecería? Estaría perfecto, ¿no? No, no lo dudo, vamos, estaría genial. Ya,
Ya digo yo que con un tequila y después nos vamos por unos mariachis y mira que cantando las de José Alfredo, uno aprende más de filosofía que de otra cosa, porque ya decía José Seguro. Alfredo, ¿no? Que las piedras rodando se encuentran, y eso es muy cierto. Al final del día ya nos estaremos viendo por acá. ¿Qué te parece que nos vayamos a unos últimos comentarios y posterior directamente a las conclusiones para también no abordar demasiado el tema? La gente yo sé que ya ha reconocido bien lo que hemos comentado, ¿no? La incorporación de estos diferentes modelos, de estas diferentes estructuras, y al final del día, no hay que escoger, y esto me gustaría plantearlo muy bien, no hay que escoger el modelo por más simple, ¿no? Eso creo que debe de ser lo fundamental. Ahora mismo, reitero, la navaja de Occam, ¿no? Creo que no convendría utilizarla en este momento. No busques las respuestas más simples a problemas complejos. Esa es la navaja de Occam, digamos, mayor matizada, ¿no? Decía Occam, y quiero reivindicarme con el público. La navaja de Occam es fundamental porque a problemas complejos, respuestas sencillas, y a veces la respuesta más fácil es la que compete al problema complejo. Yo en este momento no estaría tan de acuerdo con Occam, porque si nosotros empleamos esta noción de que entonces digamos las respuestas más escuetas a cualquier problema complejo, me parece que nos estaríamos limitando e incluso sesgando a la verdad, ¿no? Faltaríamos a la verdad en esta conjunción de ideas, faltaríamos a la verdad, ¿no? Y al final, diría por ahí otro gran filósofo, nosotros somos amigos de la verdad, ¿no? Entonces no hay que faltar a la verdad absolutamente, no hay que escoger el modelo más simple porque sea el más fácil de comprender o el más sencillo de reproducir, ¿no? Eso hay que comprenderlo. Por ello, cuando usted a alguien en YouTube le venda un modelo sencillo, que la culpa es de los Illuminati, y entonces echémosle la culpa a los Illuminati, pues ese modelo es muy sencillo, ¿no? Entonces pregúntese usted si ese modelo responde a preguntas tan complejas como el mundo mismo. No estoy tampoco diciendo lo contrario, no estoy tampoco diciendo que usted se vaya a lo más complejo, porque lo más complejo le va a resolver la vida, por supuesto que no, pero la noción queda ahí y creo que ha sido comprendida por todos nosotros. Vicente, te escuchamos casi una última vez. Pues como punto último de lo que has dicho, me gusta mucho el tema de lo que has sacado a colación con el tema de la navaja de Occam, porque precisamente una de las críticas que hace, y antes has tocado el palo de las matemáticas, por ejemplo, Murray Rothbard, economista austriaco, contra el uso de las matemáticas, y es que entiende que las matemáticas en sí mismas son una mera traducción de lo que pensamos en lenguaje verbal, pues simplemente luego se formaliza el lenguaje matemático, y que al ser una mera traducción que no añade con nuevo conocimiento, pues ese proceso viola el principio científico fundamental de parsimonia o de navaja de Occam. En este caso, yo haría una interpretación, estoy muy de acuerdo contigo, y de hecho uno de los problemas que veo a Rodrik, y ya lo he comentado previamente, él habla de la gran cantidad de modelos que puede haber en la economía, pero él se inclina siempre, él intenta conseguir con esos modelos un enfoque más realista de la economía, pero sigue abocando por la simplicidad, ¿no? Y en este caso puedo entender que intentemos explicar las cosas de forma simple, porque al final nosotros mismos somos simples, o sea, somos complejos, pero entendemos las cosas de forma simple, porque no podemos llegar a abarcar esa complejidad. Entonces yo aquí igual planteo como matiz, y daría para muchas más discusiones, la diferencia entre algo simple o sencillo y algo simplista, que no es lo mismo. Entonces Completamente de acuerdo. No, entonces en sí. estoy de acuerdo contigo porque tal vez la oración anterior que delegué puede ser confundida en ese sentido, ¿no? Claro, yo creo que igual simplismo y complejidad no son compatibles, eso por supuesto. Y el simplismo ya lo representa el enfoque neoclásico, que ya se ha visto que ha sido un fracaso en la explicación de los fenómenos, porque al final eso es a lo que quiere, a lo que aspira la ciencia, a explicar la realidad. Y ya se ha demostrado que no ha sabido predecir lo que ha ocurrido en el mundo. Por tanto, sí creo que una economía o una teoría sí puede ser igual simple, en el sentido de que sea eficiente, fácil de entender, fácil de transmitir, pero a la vez intente explicar los fenómenos y la realidad de forma compleja. Puede ser un trade-off complicado, pero creo que puede ser posible. Entre otras cosas, por esa diferencia entre simpleza y simplicidad.
Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es un juego de palabras, ¿no? Que puede ser bien entendidas tal vez por las personas. Aquí no abordaremos problemas, digamos, más ontológicos, ¿no? O si la palabra dice lo que tendría que ser, o si la palabra vale tal que el significado mismo que se le ha delegado, ¿no? Yo me refería, y gracias por hacerme la acotación, tienes toda la razón, yo me refería a no confiarse de la navaja de Ockham al dar respuestas chafas, como aquí Claro, decimos, ¿no? No dar respuestas chafas, insignificantes, ¿no? Vulgares, por así decirlo, ¿no? En este término de, y cuando uno es niño y uno pregunta a los padres, ¿y por qué llueve? Una respuesta chafa, que además corta toda investigación científica que en los niños existe, que es la pregunta mayéutica del por qué las cosas, es decirles, pues porque así Dios quiere, ¿no? Yo no tengo ningún problema con Dios, ni tengo ningún problema con nadie, pero una respuesta tan chafa a un niño, que es porque Dios así lo quiere, porque alguien por encima de ti así lo justifica, me parece chafa, ¿no? Mejor le explicas al niño que el agua se evapora, se condensa y cae, ¿no? O no sé, pero le tratas de explicar de una manera justo simple, aunque no chafa o simplista, y creo que produces más esta idea de la noción, porque la duda y el asombro, Vicente, la duda y el asombro es lo que nos incita, nos conlleva a querer buscar más respuestas. Si nos quedamos con respuestas chafas o simplistas, me gustó la diferencia entre simple y simplista. Es más, vamos a hacer un ensayo, todos en casa hagamos un ensayo sobre lo simple y lo simplista. Está interesante, ¿eh? Algún día lo voy a hacer y lo voy a publicar, Vicente. Claro, bien, bien. dándote los debidos agradecimientos. Pero todavía no nos vamos a ir porque hay una pregunta en el Facebook que quisiera hacerte antes de irnos, pero justo me parece interesante porque la duda y el asombro nos conllevan, nos invitan a participar del conocimiento, que seguramente no vamos a saberlo todo porque el conocimiento es tan enorme, es tan vasto, que lo que conocen, y esto lo voy a citar de Newton porque Newton tiene cosas muy excepcionales y esta cita es muy excepcional. Newton planteaba que lo que conocemos es una gota de agua y lo que desconocemos es el inmenso mar, ¿no? Y eso es muy real. Lo que vamos a conocer es una nadería del gran mundo que existe. Al respecto, agradecerles a las personas que nos siguen. Yo sé que ya fue maratónica la sesión, pero nos vamos con esta pregunta, si me lo permites, de Marco Jet Floyd. Nos dice, hola, buenas tardes, excelente ponencia. Solo tengo una pregunta. ¿Cuáles eran los autores que nos recomendaron para entrarle a la economía de la complejidad? En ese sentido, pregunta Marco Yetoy, ¿cuáles son los autores que recomendarías para entrarle a la economía de la complejidad? Esa pregunta directamente es para ti, Vicente, te escuchamos. Bien, pues yo recomendaría como autores, si quieres empezar también puede servir Hayek, aunque igual puede costar un poco, pero yo recomendaría a Brian Arthur. Lo he dicho previamente y he puesto un cuadro de un artículo suyo y si quieren adentrarse, un artículo que acaba de publicar en Nature Review Physics que se llama este mismo año Foundations of Complexity Economics. Otros autores muy interesantes son, otro autor muy interesante desde mi punto de vista es Barclay Rosser, y también abarca todos los enfoques. Por ejemplo, Bela Belupillay, que sería el de el enfoque computacional, es bastante complicado de leer. Por lo que yo recomendaría a Barclay Rosser y a Brian Arthur. Esos serían los dos autores. Pues nada, ahí está. Y como dicen, pues más nada. Marco, Samuel, les agradecemos que estén con nosotros todavía. Les agradezco a ustedes que estuvieron siguiendo la transmisión. Este fue el primer evento de muchos más que se vienen en puerta. Ya sabemos que ustedes ya nos extrañan y justamente nosotros también a ustedes. Vicente, ha sido verdaderamente un deleite tenerte. Siempre que puedo te escucho, siempre que puedo te leo. La verdad es que es un honor tenerte como amigo. Y pues como te digo, Estudiantes por la Libertad es tu casa. Espero que vuelvas cuando te volvamos justamente, vaya la redundancia, a invitar. Sé que aceptarás nuestra invitación, aunque los tiempos luego son bastante limitados. Esta fue tu casa, Vicente, y no sé si quieras darnos un último comentario antes de irnos a la famosa foto. Efectivamente. Pues mira, no tengo ningún tipo de duda de que aceptaré futuras invitaciones. Es que ya digo que siempre me lo paso muy bien aquí. Y nada, agradeceros que queráis contar conmigo, que lo queráis seguir haciendo.
y decir que ha sido un placer estar aquí y que espero podernos ver en próximas ocasiones. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran? Porque esta grabación al final de día se va a subir a YouTube, la gente las ve. Por cierto, en el YouTube luego nos ven más que en la transmisión en vivo. Me imagino que por el horario y por el día Claro. mismo. Pero en el YouTube, por ejemplo, la conferencia sobre introducción a la economía de la escuela austríaca es todo un éxito. Entonces, ahí la gente te ve y bueno, luego me preguntan que dónde te pueden seguir. ¿Cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden encontrar? O donde Mi re- incluso pueden comprar tu libro también. sí, mi libro se puede comprar, mi libro se llama La máquina financiera del expolio y está en Amazon, em, e incluso también en la web de Unión Editorial. En mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como Vicente Moreno, en Instagram como V Moreno Casas y en Facebook también como Vicente Moreno. Esas son las redes que manejo y pues de esa forma me pueden encontrar. También en la página web del Juan de Mariana, mensualmente me hago una contribución sobre normalmente metodología, que suele ser el tema, pero últimamente mucho sobre complejidad, así que también pueden encontrarme en el Instituto Juan de Mariana para hablar del tema de complejidad. Pues mira, ahí justamente pueden seguirte la pista y seguir este tema. Y al respecto, mira, qué bueno que mencionas el Juan de Mariana, porque vamos a tener un evento con dos de los chicos que fueron a la 15ª Universidad de Verano para platicarnos su experiencia y vamos a juntar a los que estuvimos en la 14ª Universidad para platicar nuestra experiencia. Entonces, eso va a estar muy padre porque vamos a juntar a alumnis de la Universidad de Verano en dos distintas ediciones y vamos a platicar la importancia de esta importante experiencia, porque justo de ahí nos conocimos. Entonces, Efectivamente. este es un ejemplo claro de cómo este tipo de eventos, de cómo este tipo de organizaciones invitan no solamente al diálogo, sino también a la amistad, desde más de 11,000 y cacho kilómetros de distancia, pero aquí seguimos conectados. Te agradezco de sobremanera, Vicente, y como ya es tradición, pues vámonos a la foto, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y ya lo sabe usted, sea feliz todos los días porque no pase que un buen día despierte y sea menos que nada. Muchísimas gracias. Esto fue Students for Liberty México. Nos vemos en la próxima, Vicente. Que pases buenas noches. Buenas tardes allí, saludos.